No se sabe exactamente en qué isla nace, ni está la fecha documentada, pero sí se sabe que nace en Canarias. El origen de la roseta es el calado, lo que llamamos el deshilado, que muy a pesar nuestro el calado no es nuestro, viene desde Flandes. Como Flandes era español, pasa de Flandes a la península y entra sobre todo por Salamanca, Extremadura y Portugal. Después de la conquista son los colonizadores los que traen esos trabajos de deshilados aquí a Canarias, donde se siguen trabajando, y se cree que en una de las escasez de telas, las caladoras se las ingeniaron para montar los motivos circulares que estaban dentro del calado en alfileres. Y ahí nace la roseta. Después de la conquista de América, la roseta pasa a América también, donde llega a Brasil, llega a Puerto Rico, llega a Cuba, Argentina, una parte de Argentina, y sobre todo Paraguay, donde está declarado como patrimonio. Lo que pasa es que ellos allí lo conocen por ñandutí, que en guaraní quiere decir tela de araña. En Luisiana hay un grupo, una asociación que son de los descendientes de canarios y siguen conservando la roseta. En Puerto Rico se conoce por soles de Moca o soles de Naranjito, que Moca y Naranjito son dos pueblos de Puerto Rico que se dedican a hacer la roseta. En Croacia, unas monjas benedictinas de aquí lo llevaron a un convento de Croacia y se sigue haciendo, lo trabajan con un hilo muy fino de ágave y lo conocen por motivos. El pique es esta pelotita donde se trabaja la roseta, que es una pelota, se rellena principalmente de paja o de serrín, con una tapa de cuero. Se marcaban los alfileres y se trabajaba, se montaba la urdimbre dentro del pique y luego se trabaja con aguja. La diferencia, por ejemplo, que en Lanzarote los piques se hacían con la chapa metálica, aprovechaban las latas de pintura, de sardinas, todo este tipo de metales para hacer las chapas de los piques, y en Tenerife son de cuero. Pasan los siglos y a principios de 1900 llega aquí un señor inglés, John Sparrow, un señor que venía de Inglaterra, venía enfermo, le recomiendan que el clima de aquí de Canarias era bueno para recuperarse, se asienta en el puerto de la Cruz y ahí montan la primera empresa de exportación de rosetas y de calado. Empiezan a mandar productos para principalmente el Reino Unido. Luego se suma Francia, se suma Alemania, empiezan a abrirse empresas exportadoras desde lo que es el Valle de la Orotava, donde se afinca, y a principios de 1900 pues llega a haber una importación bastante importante de lo que eran estos trabajos de agujas hacia Europa, donde luego se suma América y se suma también Japón y Filipinas. Aquí tenemos distintos modelos y ninguno de ellos es igual. Digamos, el que se usa normalmente, el básico, es el redondo, que es el más fácil de hacer, porque luego está este tipo de roseta que se forma en 4 pétalos, que tiene una técnica totalmente distinta a la redonda. Luego tenemos esta, que es en forma de flor, que la técnica de elaboración sí es igual que la redonda, pero luego el remate final varía. Y luego tenemos esto que no tiene nada que ver con estas de aquí, que esta se conoce por riñón o en Lanzarote, y en Tenerife se conoce por concha hebra, por la forma de riñón. Entonces la técnica de montado, la de trabajar sí es más o menos todas igual, pero la técnica de montado en el pique de esta no tiene nada que ver con las otras. Los trabajos de aguja estaban muy mal pagados a las artesanas. Realmente quien ganaba dinero eran los exportadores. Entonces cuando empieza el boom del turismo hay muchísima demanda de productos, pero las artesanas primero empiezan a que no enseñan a sus hijas a trabajar en esto y vayan a trabajar a los hoteles donde van a ganar 10 veces más que lo que van a ganar con artesanía. La actividad que se crea a principios de siglo con las guerras caen, porque no había material y no se podía producir para exportar. Y fue la sección femenina la que rescata todo este tipo de trabajo y vuelve otra vez a ponerse en auge a partir de los años 60. Y había una estructura comercial donde comía mucha gente. Y fue un aporte económico bastante importante, pues sobre todo para las zonas rurales, que era una ayudita económica que tenían pues para salir adelante. La roseta año 2000 prácticamente estaba extinguida. Quedaban 4 señoras mayores en el sur y alguien en el norte que las hacía, pero no había ni gente que formara, ni el interés que hay hoy en día por la roseta. Y eso gracias a las campañas que han hecho los cabildos, los colegios y las asociaciones. Mi familia, por parte de mi padre, hacían rosetas, provenían del sur de la isla, de Arona, y por parte de mi madre, que eran de Los Realejos, de la parte alta de Los Realejos, se dedicaban al calado.
Entonces yo con mi madre y con mis abuelas, que todo se ha dicho, cosa que les agradezco, que nunca tuvieron reparo en enseñar a un hombre a coger una aguja, aprendí con ellas y lo he hecho toda mi vida. Dedicarme a lo que es esta artesanía en concreto fue a partir del 2015, donde yo participo en un proyecto de un traje de carnaval. Ahí empezamos a hacer con un grupo de personas rosetas, se hizo ese traje quedó ganador y a partir de ahí empecé a meterme ya lo que es en el mundo de la artesanía profesionalmente y ha ido adelante. Pues también me han llamado del Cabildo, ayuntamientos, en proyectos que tenemos con colegios, porque estamos llevando lo que es la roseta a colegios. Se sigue conservando en Tenerife y Lanzarote, sobre todo el sur de Tenerife. Aquí se conoce por roseta de Vilaflor, porque en su momento Vilaflor iba desde prácticamente lindaba con Adeje hasta Arico, era toda la comarca sur de la isla. Los hombres trabajaban un poco, como digo, a la escondida, porque estaba muy mal visto que un hombre cogiera una aguja y se dedicara a ello. Yo sé de casos de hombres que se dedicaban a eso y ayudar a sus mujeres, sobre todo en el calado y en la roseta, pero vamos, eso no se sabía porque era un poco ofensivo hacia la masculinidad. Por suerte los tiempos han cambiado. Hay que reconocer que mi abuela nació en 1898 y entonces ella lo que sí me decía que no hiciera eso donde la gente me viera para que no se rieran de mí, pero que aprendiera. A ver, yo siempre lo he hecho, nunca he tenido pudor ni me he escondido en hacerlo, pero esos tiempos estaban mal vistos, ya hoy no. La roseta es pura matemática y geometría. De hecho, hemos hecho algunos proyectos, sobre todo con el Ayuntamiento de Arona, en colegios. Lo hemos llevado a niños de quinto y de sexto por el tema de los múltiplos, los divisores y la geometría. La roseta es el único encaje de origen español. Se utilizaba, digamos, para el uso cotidiano. En esa época, pues, a ver, nos montamos a finales de 1800, pues la clásica mantelería, la ropa, por ejemplo, de cama, las mujeres, las camisas de dormir, los tapetitos de la mesa de noche, de la cómoda, del camino de mesa. Nos van a declarar bien de interés cultural, pero no la roseta, la técnica de la roseta. Que si hay bien de interés cultural, pues para nosotros es bastante importante porque digamos que tendría un reconocimiento mundial como la artesanía que es, el valor que tuvo en su momento, bien sea económico, social, y que sea reconocido como una labor que ha tenido importancia durante todos estos siglos que lleva en camino, es muy importante. Yo me considero depositario de un conocimiento de mis antepasados y de tantas artesanas que trabajaron ahí y que veo injusto que yo el día que me vaya me lleve eso conmigo. O sea, yo he aprendido de ellas y tengo el conocimiento de ellas y me siento en la obligación de transmitir eso para que eso pueda seguir adelante.